Gracias, muy amable. Mi nombre es Osvaldo Mantilla Aguirre, soy director del Taller Cultural Retorno y de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. Desde ese campo de acción venimos trabajando en lo que se refiere a la parte literaria, en la publicación y promoción de las obras de los miembros escritores, tanto de la sociedad cuanto del Taller Cultural Retorno. Y es muy gratificante el participar en este proyecto concursable del municipio en el que vamos a presentar 3 obras. Una de ellas es El último toque, de mi autoría, que viene a ser un poco relacionado con leyendas, tradiciones y avatares que tenemos aquí en la ciudad capital. Muchas gracias. Qué gran actividad la que realiza en el ámbito de la cultura. ¿Cuál, cuál fue su inspiración para escribir el libro El último toque? Bueno, el último toque viene a ser un poco sobre las reminiscencias de cuando uno viene a la capital a vivir aquí en Quito. Yo estoy aquí en la ciudad de capital desde hace unos 50 años atrás. Vengo desde la ciudad de Tabacundo, que es el cantón Pedro Moncayo, al norte de Quito. Entonces, la idea nació de hacer esta publicación en rescatar un poco sobre las vivencias, las costumbres y tradiciones de Quito de hace 50 años. Y más que todo el hecho de haber estado trabajando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde tuve la oportunidad de conocer a escritores y artistas, eso me involucró también en trabajar en este libro, El último toque, que viene a ser un trabajo que tiene que ver mucho con la realidad de nuestra ciudad, los cambios que van enfrentando y también los problemas o situaciones que pasa un provinciano dentro de la capital. De esa manera hemos enfocado este libro que quiere perennizar en el futuro para que las generaciones venideras conozcan un poco de este Quito conventual, Quito antiguo. ¿Y cuál es su parte favorita del libro? Bueno, mi permanencia aquí siempre fue en el centro histórico de Quito, en el barrio La Loma Grande. Desde ahí nacen muchas historias, cuando teníamos todavía el transporte popular, las líneas de transporte urbano que hacían en la ciudad capital, y de ahí nacieron estos relatos, un poco hablando sobre lo que fue el Quito antiguo, sobre sus tradiciones, sobre los viajes al interior del centro histórico, como son conocer los centros de diversión, como eran los cines, los teatros populares. Y una cosa muy anecdótica, por ejemplo, en el teatro Hollywood, que era un teatro para adultos, entonces siempre teníamos esa costumbre de pasar por ahí. Mientras viajábamos en el transporte, se veía a la gente que, para no ser identificados, se cubrían con el periódico, con el comercio. Y esas cosas también lo voy relatando en uno de los relatos que hago aquí en este trabajo muy ameno. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Y usted cómo lo compara este trabajo con otros trabajos anteriores? Bueno, cada uno tiene una temática muy diferente, cada uno tiene una historia que contar y eso lo vamos haciendo en cada uno de ellos. Hay situaciones en las que cuando uno se viene de la capital encuentra cosas muy novedosas, como por ejemplo el programa muy especial que era La Hora Sabrosa del Radio Targi. Entonces ahí lo voy describiendo cómo fueron esas estampas pequeñas en las que tuve la oportunidad de conocer, de disfrutar también y de paso de conocer a los personajes muy característicos, como era el director de la Radio Tarqui, don Gustavo Ordoviza León, quien tenía una carcajada muy especial que prácticamente era como contarse un chiste. Y eso se refería a La Hora Sabrosa, que nosotros disfrutábamos en ese espacio. De igual manera también tenemos, por ejemplo, los viajes que uno hacía de la ciudad al campo y viceversa. Entonces ahí vemos los cambios que uno se va experimentando en la ciudad. Hay una cosa muy anecdótica que cuando yo desconocía la ciudad capital, mi hermano vivía aquí, nos escribía las cartas.
Y nos contaba que las luces se apagan y se prenden, se apagan y se prenden. Entonces yo le decía a mi papá, ¿cómo es posible que mi hermano pueda escribir las cartas y las luces están que se apagan y se prenden? Entonces eran cosas muy amenas que eso lo voy relatando también y es un texto muy digerible para Ay, qué contarles. valioso, es muy valioso. ¿Usted qué mensaje quisiera que tenga el público, o sea, los lectores de su texto, de sus relatos? ¿A qué mensaje le gustaría que se quede en ellos? Bueno, el mensaje más que mensaje es una invitación a que se recree con nuestras vivencias anteriores, que vean cómo fue el Quito conventual, el Quito franciscano, que ahora ya es totalmente diferente, una ciudad ya crecida hacia el norte y hacia el sur. Entonces lo que buscamos es, a través de estas estampas, un poco retenernos en el tiempo y esto viene a ser como una película que vamos retrocediendo en el tiempo y vamos pasándolo cada capítulo con el fin de que también en cada uno de ellos los lectores se van siendo identificados o son en cierta manera protagonistas también de estos hechos. Ujú, mm. Y sobre las estampas, ¿esto significa que las estampas son, porque yo conocía estampas como teatro y estampas también son literarias? Por supuesto. Claro, a través de la palabra también nosotros vamos dando ese valor agregado que viene a ser el dar a conocer las, los sitios turísticos, dar a conocer los personajes a través de la narración que nosotros hacemos, porque anteriormente era la narración oral. Ahora, con el fin de que esto se perenice, lo hacemos en forma escrita y eso nos da nos permite, digamos, a los escritores tener una licencia de transgredir de lo real, también pasar a la parte ficticia, pasar a la parte anecdótica y también poner un poco de humor, un poco de cosas que no pasaron, pero sin embargo le damos un fondo muy humorístico, muy elocuente, que eso le permite al lector, más que todo, insertarse en el texto, meterse en ese mundo imaginariamente y recorrer a través de la palabra. Como última pregunta, nos gustaría saber cómo fue su relación con la editorial y el proceso, sí, trabajando con el editor y la publicación del libro. Bueno, con Diego Velasco nos conocemos mucho tiempo atrás, cuando él era tallerista de la Casa de la Cultura, entonces ahí hemos asistido a estos talleres en los que hemos ido cada uno aportando con nuestro trabajo, tanto en la parte literaria como también en el rescatar algunas tradiciones, algunas leyendas, eh, como por ejemplo el Pasión de Multitudes, que habla un poco sobre el, el deporte tan popular que es el fútbol. Entonces hay situaciones que van pasando la gente mientras va camino hacia el estadio. Tenemos otro que habla sobre un amor conocido en un evento cultural. Ahí viene el amor de cóctel, que la gente se conoce por situaciones diversas o únicamente por ir a escampar de un aguacero. Entonces, en esas instancias, las personas desconocidas van adquiriendo cierto grado de confianza mientras van recorriendo estos espacios habituales que es en la Casa de la Cultura. Y así hay muchos espacios en los que nosotros lo vamos recabando, lo vamos haciendo. Y más que todo, son textos del diario vivir, pero que con un toque totalmente apartado de la parte biográfica de una persona, sino más bien le queremos de que cada texto se involucre el lector, cada texto se sienta parte de esa historia el lector. Entonces, de esa manera lo hacemos con un lenguaje sencillo, digerible, y que de esta manera también
quien lo lea se sienta partícipe en tercera persona. Ay, qué hermoso. Sí, se va a sentir full acompañado el lector leyendo su libro y le deseamos un montón de éxito con la publicación del Último Toque y con las actividades en la Casa de la Cultura. Muchas gracias por el tiempo, por la entrevista. Claro, sí. Y si es que necesita decir unas últimas palabras, él como las últimas palabras Por para supuesto, despedirnos. les hacemos la invitación para que nos acompañen a estos encuentros con la palabra, a estos lanzamientos de las obras que cada uno va llevándolo desde su punto de vista, desde su arista. Cada uno tiene muchas cosas que contar y qué bueno que este proyecto del rescate de las tradiciones y leyendas del Quito se hagan realidad y vaya quedando ese sello muy íntimo, muy personal de cada uno de los participantes en este trabajo literario. Gracias.